Hola, buen día a todos. Quiero saludar especialmente a los estudiantes de sexto grado, esperando que se encuentren muy bien de salud y disfrutando de sus seres queridos. Como pueden ver en la pantalla, quien nos saluda es su maestro de Ciencias Sociales, Mr. Harold Rodríguez. Y bueno, el propósito de este video es para que usted pueda resolver la guía de estudio que se le acaba de enviar. El tema es las ciencias sociales y lo podemos encontrar en la página 126 y 127 de su libro de texto. Como estamos hablando de las ciencias sociales, es importante hablar sobre dos conceptos básicos que se relacionan con ella. La semana pasada se había enviado un video que hablaba únicamente sobre la ciencia y aquí vamos a definir brevemente lo que es ciencia y lo que es método científico. Iniciemos con ciencia. Sabemos que ciencia proviene del latín scientia, y usted lo puede ver aquí en la pantalla, scientia, que significa conocimiento. Es decir, que cuando hablamos de ciencia, básicamente estamos hablando del conocimiento. Y el segundo es el método científico, que lo definimos como una serie ordenada de pasos que hace uso de la investigación científica para observar la extensión de nuestros conocimientos. En pocas palabras, podemos decir que el método científico es aquel procedimiento o aquella serie de pasos que siguen los científicos para llegar a comprobar una verdad o una teoría, en este caso. Esto en forma resumida. Bien, existen muchos pasos del método científico, aunque en esta imagen la hemos resumido en 5 pasos básicamente. Y el primero es la observación. Sabemos que en la observación es cuando nosotros hacemos uso de nuestros sentidos, es un análisis sensorial. Cuando hablo de sensorial me refiero a los 5 sentidos, y a través de esta nosotros podemos dar inicio a lo que es el método científico. Repito, el primer paso es la observación. El segundo paso es la hipótesis, que la hipótesis puede ser una idea que se tiene sobre un determinado tema. Por ejemplo, una hipótesis mía podría ser que una de las causas de la pobreza en Honduras es la falta de empleo. Para otros puede ser otra hipótesis. Ojo, no hay una hipótesis que se repita o que sea la misma para todas las personas, siempre puede variar. En el caso de la experimentación, que es el tercer paso, usted siempre generalmente se relaciona con las ciencias naturales. Creemos que la experimentación solo la podemos ver en un laboratorio de química, en un laboratorio de science, en el caso de ustedes, donde nosotros podemos hacer allá fórmulas químicas. Pues no, la experimentación también se da en las ciencias sociales, y lo podemos ver, por ejemplo, cuando un antropólogo, que es uno de los especialistas en las ciencias sociales, puede ir a observar, ¿verdad?, los grupos étnicos en Honduras. Estamos viendo un fenómeno social y podemos conocer sobre la cultura de los grupos étnicos. Entonces, ¿qué hace el investigador social? Lo que hace es tomar nota de las principales características culturales que tienen los grupos étnicos, y podríamos mencionar otros ejemplos, pero eso en base a la experimentación. El número 4 es la teoría, que la teoría es una serie de hipótesis o conceptos que se tiene sobre un fenómeno social en este caso. Como estamos hablando de una teoría, debemos decir también y recalcar que las teorías no son absolutas, es decir, que hay teorías, o mejor dicho, las teorías no son verdades absolutas, sino que siempre va a haber otra teoría que quiera, pues, contradecir o demostrar otra verdad. En este caso, las teorías entonces son relativas, en otras palabras. En el caso de la ley, que es el quinto paso, para poder llegar a convertirse un conocimiento o una teoría a ley, tiene que cumplir los primeros 4 pasos que mencionamos. Y sabemos que, por ejemplo, la ley de Newton, la caída de los cuerpos, cuando aquella famosa manzana caía, o por ejemplo, ahí lo que se quería comprobar era también la gravedad que existe en el planeta Tierra, que sabemos que ya es una ley en nuestro planeta. Y ojo, el objetivo de todo cientista es que toda teoría sea convertida en una ley. Esos son, en resumen, los 5 pasos. Bien, existen 2 tipos de conocimiento. El conocimiento empírico o sensorial, aunque mayormente se conoce como empírico. Esto lo definimos como aquel que se adquiere mediante la observación con la ayuda de nuestros sentidos. En otras palabras, aquí puse, por ejemplo, 2 imágenes. Pueden haber muchos otros ejemplos, pero yo coloqué estas dos imágenes para poderles explicar lo que es un conocimiento empírico, que todos hemos usado este tipo de conocimiento. En este caso, usted puede ver las 2 imágenes y puede ver por acá un sol radiante con un cielo despejado, y aquí puede observar lo que es la concentración de varias nubes que van tomando un color oscuro entre negro y gris. Y usted básicamente podrá decirme, aquí está más despejado y aquí probablemente va a llover. Entonces, a través de nuestros sentidos nosotros estamos apreciando que en esta imagen, por ejemplo, está a punto de llover, y todos vamos a coincidir que este fenómeno que va a ocurrir es la lluvia. En cambio, yo nunca en mi vida he visto a alguien que salga corriendo y diciendo que en este tipo de paisajes va a llover.
No, ¿verdad? Entonces, el conocimiento empírico básicamente se basa en los sentidos y es un conocimiento, no es un conocimiento racional, no es un conocimiento que necesita de mucha lógica, sino que siempre lo empleamos de manera sensorial, a través de nuestros sentidos, en otras palabras. Entonces, como vuelvo y repito, nunca en mi vida he visto que alguien salga corriendo como loco tratando y diciendo que va a llover cuando está un ambiente despejado, como en este caso. Entonces vean, y existen muchos otros ejemplos de conocimiento empírico. En el caso del conocimiento racional o lógico, podemos decir que es un conocimiento que se ha acumulado con una cantidad suficiente de hechos. Nuestra razón los analiza, es decir, que es un conocimiento que se usa para el análisis y que confronta. Bien, aquí coloqué una imagen que explica el proceso del agua o los estados del agua. Que primero, sabemos que el agua, el calor del sol evapora el agua en su estado de evaporación, luego se convierte, este vapor se enfría y se convierte en gotitas que forman nubes. Estas gotitas nosotros le llamamos precipitación, que puede ser de forma de granizo, lluvia o nieve, y finalmente el agua que cae de las nubes vuelve a los ríos, mares y acuíferos. Entonces es un ciclo que cumple el agua, y eso sí es un conocimiento más estructurado, es un conocimiento más racional, a diferencia del anterior, que nosotros decíamos que con solo ver la acumulación de nubes y la oscuridad del mismo, entonces ya decíamos y deducíamos que era lluvia. En este caso ya es un conocimiento más racional. Bien, toda ciencia tiene tres elementos, como son el objeto de estudio, el método de estudio y las leyes. En el caso del objeto de estudio, básicamente nos referimos a lo que le interesa estudiar a la ciencia. En el caso de las ciencias sociales, ¿qué le interesa a las ciencias sociales? Pues estudiar al hombre. En este caso, cuando hablo de hombre, me refiero también a hombre y mujer. El método de estudio, que siempre va a ser el método científico, toda ciencia se somete a este procedimiento. Y finalmente las leyes, que son otro elemento importante de la ciencia, que podemos decir que es una ley. ¿Qué es una ley? Pues es la que llegamos después a encontrar la verdad científica. Pero ojo, no es absoluta, esta puede cambiar. Es decir, que no hay una verdad absoluta, sino que todas son relativas, todos pueden ir cambiando a través de los años. Por ejemplo, en el pasado se creía que la Tierra era plana y luego se comprobó a través de otra teoría que era esférica, que era geoidal. Entonces, vean ustedes cómo las teorías van suplantando a otras. Diferencias entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Toda ciencia, dije anteriormente, tiene un objeto de estudio, pues las ciencias sociales tienen como objeto de estudio el estudio del hombre, valga la redundancia. Cuando hablo de hombre, entonces, vuelvo y repito, me refiero a mujer y hombre. En el caso de las ciencias sociales, lo que le interesa estudiar, o en otras palabras, el objeto de estudio, como puede ver en la pantalla, son los fenómenos de la naturaleza. Ambas aplican el método científico. Sin embargo, el método científico en el caso de las ciencias sociales va basado en la observación y experimentación, y ustedes lo han hecho en reiteradas ocasiones, por ejemplo en los laboratorios. En el caso de las ciencias naturales también aplica el método científico, pero tiene sus propios métodos también. En el caso de la historia, por ejemplo, hay un método llamado método cronológico progresivo, que esto ustedes lo pueden entender mejor cuando nosotros usamos líneas del tiempo, que analizamos desde el hecho histórico más antiguo hasta el más actual. Entonces eso es parte del método científico, pero también la historia, o en este caso las ciencias sociales, tienen su propio método. ¿Cuál es su campo de estudio o laboratorio? Pues en este caso, en el de las ciencias sociales, su campo de estudio puede ser una comunidad o una región o un país, y en el caso de las ciencias naturales, que sí tienen un lugar más específico, como es la sala de laboratorio. Entonces muchas veces se creía que las ciencias naturales eran las únicas que tenían una sala de laboratorio. En este caso, sabemos que ahora que las ciencias sociales tienen una sala de laboratorio, pero no es un aula de 4 paredes, sino que puede ser una comunidad, sino que nos referimos al exterior de la misma. Bien, aquí tenemos un claro ejemplo de las diferencias entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. En este caso decíamos que las ciencias naturales se enfocan en los fenómenos naturales y las ciencias sociales en el estudio del hombre, en las huellas que deja el mismo hombre. Ustedes lo pueden apreciar en esta imagen. Es decir, que en esta imagen se pueden apreciar las dos grandes diferencias. Y finalmente también podemos ver un laboratorio de las ciencias naturales, y acá también quizás un investigador social que anda recabando información sobre tal vez algún grupo étnico o una comunidad indeterminada. Bien, vean ustedes las grandes diferencias. Y bueno, esto es básicamente en resumen lo que teníamos que hablar sobre las ciencias sociales. Y bueno, espero pues que se encuentren muy bien de salud, como dije al inicio, y les mando un saludo muy fuerte a la distancia y que se encuentren muy bien. Dios les bendiga y saludes.